Vamos en primer lugar con Ciudadanos, que consiguió 2 representantes con Javier Nart a la cabeza. Javier Nart, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuando hablábamos con usted antes de las elecciones nos decía que su vena de Bilbao le hacía vaticinar 3 representantes, las encuestas hablaban de 1 y al final, bueno, se quedaron en la mitad. Bueno, yo hice una propuesta doble y era mi parte más lógica, que es, dijéramos, la catalana me decía 2 y como uno iba sobrado decía 3, pero yo en realidad con 2 ya me daba por más que satisfecho, porque cuando empezamos lo difícil era conseguir 1. La semana pasada ya hablamos con eurodiputados que se estrenaban en Estrasburgo, como es su caso. ¿Cómo está siendo el aterrizaje a la política europea? Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es controlar o intentar controlar el espacio y el lugar. El Parlamento Europeo es una gigantesca fábrica de poder y es complicado. Y lo que hay que hacer es tratar de encontrarte en el sitio y comprender cuáles son los mecanismos de actuación. Y después, en segundo lugar, desde luego, no dejarte dominar por lo que es esa enorme máquina de poder que es el Parlamento Europeo, y tratar de mantener tus constantes, y es pues los ideales por los cuales uno se propuso mantenerlos y convertirlos en algo efectivo. Usted es una de las caras más visibles de Ciudadanos. ¿Le da tiempo a todo, de estar en el Parlamento Europeo, en las comisiones, los debates y además en España, ¿no?, como representante de Ciudadanos? Bueno, yo no estoy como representante de Ciudadanos, yo soy independiente y desde luego lo que hay que hacer es trabajar, porque para eso lo han colocado allá, y en las comisiones ciertamente es donde hay que trabajar. Tienes que estar no solamente en el plenario, sino en las comisiones, que es donde efectivamente se hacen las cosas. Yo estoy en las comisiones, yo diría, más importantes, que es Asuntos Exteriores, Seguridad y Defensa, y después como vicepresidente de la Asamblea Europa, África, Caribe, Pacífico. Son 2 zonas o 2 áreas de política exterior absolutamente trascendentes. ¿Por qué estas comisiones? ¿Cómo al final Javier Nart ha salido para representar a su partido en estas comisiones? Asuntos Exteriores, Seguridad y de Caribe. Son las áreas donde yo siempre he ido trabajando desde hace 40 años. Cuando estaba en el Partido Socialista Popular, yo estaba en la área responsable para política exterior. Cuando estuve en el Partido Socialista Español, Obrero Español, yo era el responsable para África, Mediterráneo y Medio Oriente, de política internacional, y mi actividad y mi conocimiento siempre ha estado en las áreas de defensa, seguridad y política internacional. Hablando de política internacional, lo que llama bastante la atención es la situación de lo que está ocurriendo en Gaza, porque hay como un silencio cómplice con lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. ¿Qué pueden hacer los europeos a ese respecto? Europa funciona en un parámetro de cinismo, yo diría de hipocresía descomunal, y es una lógica y absoluta sensibilidad a lo que ocurre en Ucrania, y una ceguera y una miopía bochornosa respecto a lo que ocurre en Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza es sencillamente un crimen de guerra, no solamente por las muertes. El problema no son las muertes, el problema es la vida. Desde hace, yo diría que son ya 5, 6 o 7 años, Gaza es un inmenso campo de concentración controlado por Israel, donde la vida es sencillamente imposible, y la desesperanza y la desesperación absoluta. 2 millones de personas que, ¿para qué diablos van a llevar a sus hijos a la escuela? ¿Qué van a estudiar? ¿Para qué? Si no tienen capacidad de hacer una vida decente. ¿Alguien se piensa lo que significa vivir en una franja de 13 por 30 kilómetros, 2 millones de personas sin poder moverse, sin poder salir, sometidas a restricciones continuas, siendo mendigos de la caridad internacional? Y así, desde el año 1947, cuando fueron objeto de una limpieza étnica por Israel, que los expulsó del sur y del este de lo que es ahora el territorio israelí. A mí me escandaliza la muerte, pero mucho más me escandaliza la ceguera de Occidente, que se escandaliza de que la población de Gaza tenga la desesperanza de la desesperación y realicen actos desesperados. Pues que se piensan los finos pellejos de los europarlamentarios europeos que ellos y sus familias podrían vivir como viven los gazatíes desde el año 1947. Mira, con Palestina estamos realizando una actuación
como no toleraríamos en ningún país del mundo. Israel, si en lugar de hacerlo Israel lo hiciera cualquier otro país, ya estarían delante de la Corte Internacional. Desde la Te digo algo más y termino. Los actos de Israel están penados en el Código Penal español. La colonización es un acto criminal de acuerdo con el Código Penal español, así que no estamos hablando de opiniones políticas, hablamos de actos delictivos. Hablamos de la colonización israelí, hablamos de la ocupación de los recursos, y esto lo que está llevando a la población palestina es a la desesperación. Y por lo tanto, lo que no podemos pretender es que gente desesperada tenga actitudes, yo diría, razonables cuando no tiene ninguna esperanza, o es que ellos, te repito, cualquiera de nosotros podría vivir como vive un gazatí, sin bombardeos incluso. Nos comentaba antes Javier Nar, que está en la Comisión de Exteriores, 2 eurodiputados, en este caso de Ciudadanos, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo se puede influir? Y además nos puede servir de ejemplo de cómo es el trabajo de un eurodiputado. ¿Cómo se puede influir, por ejemplo, para que se pueda mejorar la situación en Gaza, desde la Unión Europea y desde de europarlamentario? Mira, Europa tiene un poder descomunal, que es el poder económico. El poder militar es un poder táctico que establece una superioridad momentánea, aunque sea una momentaneidad relativamente larga, pero al final lo que se impone es la realidad social. Por eso yo digo que no es posible por parte de Occidente el seguir contemplando pasivamente una situación que incluso para Israel va a ser un problema descomunal, porque a medida que van capturando tierras y van capturando agua y van capturando recursos, queda menos Palestina viable, y no va a ser posible hacer una Palestina bantustán tipo Sudáfrica, y al final lo que van a terminar haciendo los israelíes es una sola Palestina o Israel, donde tendrán que convivir con una población árabe que no podrán discriminar, porque eso afectará a una esencia de Israel, que con independencia de la barbarie de lo que esté realizando, internamente es una sociedad democrática. Por lo tanto, yo recuerdo la frase que me dijo en una ocasión un capitán de una unidad de paracaidistas israelí, que me dijo: mire usted, no busque derechos humanos al otro lado de la línea verde. De la línea verde, que es la línea de demarcación, hay democracia para un lado y ocupación para el otro. Así no se puede vivir permanentemente en esa esquizofrenia, no por cuestiones prácticas, sino por cuestiones dijéramos, de lógica con uno mismo. No se puede vivir en la esquizofrenia moral, que es en lo que vive en este momento Israel. ¿Qué se puede hacer por Gaza? Pues te diré, cuando uno clama en el silencio, ese clamor es un grito absolutamente insoportable, o por lo menos es su intento. Yo le quería plantear volver a la cuestión puramente europea, porque de la mayoría de los 54 eurodiputados españoles votaron finalmente en contra de la candidatura de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, pero usted fue uno de los que votaron a favor. ¿Nos puede contar por qué? No me gusta la ideología de Juncker. No estoy de acuerdo con ella en gran parte. En gran parte sí, en gran parte no. Pero claro, el problema no es si uno se puede adecuar ideológicamente a una persona, sino qué tenemos de alternativa. Y la alternativa era el euroescepticismo, la euronegación y en consecuencia la no Europa. Así que cuando el señor Sánchez, que dio un ejemplo yo diría, de zapaterato mental, se le puso más la secta que la lógica y determinó que sus diputados votaran en contra, hizo 2 errores. El primero, no votar lo que significa que había sido acordado, razón por la cual habían votado al candidato socialista, que era Martin Schulz, posición que le deja al Partido Socialista Obrero Español como un partido no fiable en Europa. En segundo lugar, está diciendo a sus compañeros del Partido Socialista de Europa, cualquiera de los partidos socialistas de Europa, que ellos son los puros, los españoles, y los impuros son los demás, lo cual es un alarde, yo diría, de fatuidad. Y en tercer lugar, es decir, dígame, señor Sánchez, ¿usted qué quiere? ¿Que venga un candidato euroescéptico? O lo que usted tenía muy claro es que como iba a salir Juncker, usted lo que quería es estar limpio y que se mojaran los demás. En cualquier caso, mal, infantilismo absoluto, falta de seriedad por su parte, y yo lo que espero es que, en fin, dijéramos, arrebato zapateril se le pase y entre en lo que es la lógica de las cosas.
Al final en el Europarlamento Ciudadanos ha quedado integrada en el grupo de los liberales, ALDE, y eso ya lo comprobamos aquí en este programa, supuso un encontronazo con Convergencia Democrática y con Partido Nacionalista Vasco, los dos partidos que estaban desde antes en el grupo. Incluso Ramón Tremosa, de Convergencia, llegó a plantearse la posibilidad de dejar este grupo. ¿Qué opinión le merece la situación previa y cómo está discurriendo ahora la convivencia en ALDE? Bueno, con el Partido Nacionalista Vasco hay una correctísima y buena relación, y con el ciudadano Tremosa pues ni está ni se le espera, como se decía. Tremosa es una persona que confunde sus deseos con la realidad, y si la realidad no se adecua a sus deseos, tanto peor para la realidad, y se lanzó una campaña rigurosamente obscena, rigurosamente repugnante, que dio como consecuencia, primero, que entramos en ALDE; segundo, que entramos con unanimidad absoluta, excepto su voto en contra, lo cual demuestra su magnífica soledad, no la suya, sino la de Convergencia. Una Convergencia que había pasado el tiempo diciendo que ellos eran los grandes controladores y gestores de ALDE y que ALDE les apoyaba. En tercer lugar, que el presidente del grupo me dirigiera una carta en la cual rechazaba la indigna campaña realizada por Convergencia Democrática y liderada por el insigne ciudadano Tremosa. Él declaraba que era falsa y se solidarizaba conmigo, lo cual es realmente una bofetada en toda regla. Y desde luego lo que dio como consecuencia es demostrar que de política internacional Convergencia Democrática tiene un larguísimo camino para aprender, larguísimo camino para saber lo que son las relaciones internacionales. Y si con estos mimbres quieren dirigir la política exterior de su mitománico Estado catalán, pues que Dios les coja confesados. Le puedo asegurar que confundieron la política exterior con una taberna, y así les ha ido. En su partido Ciudadanos, precisamente la oposición de Convergencia Democrática y también de PNV es por su posición claramente en contra de la independencia de Cataluña. ¿Qué espera de la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas? El problema de Artur Mas es que está prisionero de su propia huida hacia adelante. Cuando una persona quema absolutamente sus naves, pues lo que puede llegar es pues al egoísmo o a la estupidez. Siempre eso, cualquier operativo militar o político te dirá que hay que establecer una línea de retirada, siempre, absolutamente siempre. Incluso en un partido de fútbol tienes que establecer, si las cosas son mal, qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces el señor Artur Mas se embarcó en su viaje a Ítaca, se pensó que él era Ulises y que está en una especie de epopeya descomunal. Lo veo difícil, porque evidentemente Rajoy no puede trocear la soberanía nacional, porque eso es constitutivamente íncito en lo que es la determinación de un país. La soberanía nacional no es un concepto hispano, es un concepto norteamericano, alemán, holandés, sueco, de todos los países del mundo, de absolutamente todos, de la Confederación Helvética de Brasil, del Brasil federal, de la Australia federal. Por lo tanto, lo que no se puede es segmentar la soberanía nacional como pretenden los nacionalistas, y Rajoy no puede hacer otra cosa. Otra cosa es que Rajoy haya cometido un descomunal, para mí, gravísimo error, yo te diría un crimen histórico, y es que ha confundido la política con la sociedad. Y así como políticamente podrá llevarse el gato al agua, socialmente nos ha dejado una sociedad fracturada, porque desde el año 2010 no ha hecho nada en Cataluña, absolutamente nada, para explicar, para hacer didáctica en Cataluña y explicar a los catalanes que los cuentos chinos y las mentiras, sobre todo en cuestiones económicas, históricas, culturales, sociales, económicas fundamentalmente, que los nacionalistas han ido diciendo. Hoy, si tú preguntas a alguien, oígame, ¿usted piensa que Cataluña seguirá en la Unión Europea con la independencia? Una mayoría de catalanes te dirán que sí, y es mentira. ¿Usted piensa que seguiremos en el euro? Te dirán que sí, y es mentira. Si les dices que tendrá alguna incidencia sobre Cataluña la independencia, te dirán que será positivo, y es mentira, porque, por ejemplo, entre otras cosas, Cataluña tiene superávit con su comercio con España. Si este comercio con España se deteriora, como es lógico, después de decir que España nos roba, no nos van a seguir comprando, y te hablo en este caso como catalán, esto la gente en Cataluña no lo sabe, ni la fractura social que significa, ni tantísimas cosas. Rajoy ha confundido la Moncloa con España, y España es otra cosa, y la sociedad es mucho más
que políticos discutiendo, negociando y gestionando. La sociedad es la vida, y no se ha hecho durante 4 años, a pesar de mis clamores, de mis reuniones con personas importantes en la política española, diciéndoles, por Dios, hagan algo por explicar al pueblo de Cataluña lo que significa la independencia, porque están dejando el espacio vacío. Pues estamos en un espacio vacío, y vamos a un choque de trenes social, no, vamos a una fractura social que tardará, y esto lo ha dicho una persona con capacidad política importante, a pesar de las discrepancias que tengo con él, como es Felipe González, vamos a una fractura social de 30 años para repararla. Y esto es responsabilidad de los políticos españoles, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que no han hecho nada, absolutamente nada. Vamos a seguir hablando de Cataluña, pero con su vertiente europea. Si al final se llegase a celebrar la consulta del 9 de noviembre y si al final la mayoría de la población consultada se mostrara a favor de la independencia, ¿la Unión Europea debería ser pragmática y aceptar los hechos consumados? Esa es por lo menos la teoría, y nos la expresó ayer, la semana pasada aquí, Terry Cabras de Convergencia, de Esquerra, perdón. ¿Juncker sería pragmático en ese caso? Josep María es un buen filósofo, es una persona inteligente, somos buenos amigos, pero es lo que se dice en Cataluña, soñar truites, que es tener castillos en el aire, hacer castillos en el aire. Tú fíjate una cosa que es tremenda. Si yo me embarco en una pequeña canoa destino a Túnez, lo que yo no puedo decir es, hombre, cuando esté en la mitad del mar ya vendrán a recogerme, porque es evidente que no me van a dejar morir de sed y de hambre. Le digo, oígame, lo primero que tiene que hacer usted es saber si tiene usted medios para llegar a Túnez. Y después se embarca, sobre todo cuando se embarca con la familia. Porque las aventuras en solitario, pues bueno, cada una de su capa un sayo y adelante con su propia peripecia. Pero lo que es monstruoso es que digan, ante hecho consumado Europa reaccionará. Yo pregunto, ¿y si no reacciona? Porque el problema de Europa es el siguiente. Europa no es un club social, es un club de estados, de naciones. Y como tratado, en el cual significa la Unión Europea, es un lugar donde las naciones reconocidas firman y acuerdan unos determinados pactos. Por lo tanto, si no eres una nación reconocida, no puedes estar en la Unión Europea. Esto lo ha dicho Juncker, lo ha dicho Schulz, lo ha dicho Barroso, lo está diciendo Hollande, lo está diciendo Merkel, lo están diciendo todos, porque es una evidencia. No se trata de que las sociedades se configuren. Por ejemplo, Montenegro es evidente que es Europa, y Serbia. ¿Por qué no están? Porque la nación todavía no ha negociado, el Estado no ha negociado la entrada en la Unión Europea. Por lo tanto, el primer elemento constitutivo es que seas un Estado que negocie. Y una vez que negocies, veremos si entras o no entras. Acaba de decir Juncker, que es el presidente de la Comisión, que no va a haber una ampliación de la Unión Europea por lo menos durante su mandato, que son 5 años. Pero lo que es evidente es que se sale en el acto, y saliendo en el acto habrá aranceles, habrá todo lo que significa ser un tercer país. No tendremos los beneficios, los campesinos, los agricultores no van a tener los subsidios comunitarios. Todo lo que significa la frontera comunitaria, por ejemplo, las industrias que están en Cataluña no participarán del libre tránsito, porque no están en Europa. Y si dicen, bueno, es que estaremos como Suiza, mire usted, hay que negociarlo, porque Suiza, Noruega, lo negociaron, o Islandia, y tuvieron que tener una negociación. A mí lo que me abruma es el grado de irresponsabilidad, que es decir, no se preocupen que ya nos sacarán del problema. Yo me meto en el problema y ya nos sacarán, porque es evidente que no nos pueden dejar. Pero ¿cómo es posible que haya semejante irresponsabilidad en los líderes políticos de decir, yo me tiro al abismo y ya vendrá alguien con un paracaídas para salvarme del problema? Porque ¿cómo me van a dejar a mí? Que evidentemente Cataluña es Europa, y se remontan a Carlomagno. Yo francamente te lo digo, en Cataluña lo que estamos es ante una ensimismación, ante un grado de frivolidad gravísimo, que está creando una fractura social descomunal. Todo esto la gente no lo sabe, y cuando lo explicas te dicen, hombre, ¿cómo vamos a estar fuera de Europa si ya somos ciudadanos europeos? ¡Puñetas! Ustedes son ciudadanos europeos porque son españoles. Cuando dejen de ser españoles, dejarán de ser ciudadanos europeos hasta que renegocien la entrada.
Terry Cabras, cuando dice eso, no sabe de lo que está hablando, porque no se ha leído el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, que habla claramente de que es un tratado entre Estados, que tendrán que negociar. España, para entrar en la Unión Europea, tuvo que negociar pues la cuestión agrícola, la cuestión pesquera, la cuestión industrial, la financiera. En este momento Cataluña tiene un déficit de 50.000 millones de euros. ¿Cómo vamos a financiar este déficit si no estamos en la unión bancaria? Y no estamos en la unión bancaria porque salimos del marco euro. Y cuando dicen, no, seguiremos en el marco euro, puñetas, como Mongolia, sí compra euros. Pero eso no significa participar del mercado y del acceso al crédito europeo. Salimos del Banco Central Europeo. A mí lo que me deja atónito es que estas cosas que son básicas y elementales, el don Tancredo de Madrid no dice ni mu. Rajoy no abre la boca. No hay pedagogía por parte del Estado. No hay pedagogía por parte de las fuerzas políticas. ¿Cómo es posible que comisiones obreras y UGT en Cataluña apoyen el derecho a decidir, que es una forma de apoyar la independencia, y no le explican a sus obreros, a sus trabajadores, que van a tener un paro acrecentado como consecuencia de la fractura del mercado con España? ¿Cómo es posible que no digan eso? ¿Hasta qué punto estamos abducidos? Y esto no son opiniones, Estos son realidades, y después uno podrá tener sentimientos independentistas, porque los sentimientos, francamente, eso no lo puedes tocar. Mire usted, yo siento así, pues eso no se puede discutir. Yo le hablo de realidades materiales, y de esas realidades materiales que marcan la vida de las personas, porque la bandera no se come, la bandera es muy indigesta, cualquier bandera. De todo esto no habla nadie. Y yo pregunto, ¿qué puñetas de gobierno tenemos? ¿Qué instituciones tenemos que están dormidas, criminalmente dormidas hace 4 años? Habrá que hacer efectivamente una política de didáctica para contarle a los ciudadanos efectivamente cuáles son esas condiciones a buenas horas. Pero bueno, nosotros como Europa Abierta hacemos lo que podemos para que ustedes cuenten realmente esas consecuencias de lo que puede suponer la independencia de Cataluña. Javier Nar, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y buen verano.